Estar con ustedes acá en esta mañana y ando en jean y en tenis porque no traje ropa, no pensaba predicar, pero cambiaron los planes, ¿verdad? Y bueno, así que el hábito no hace al monje y yo ni tengo hábito ni soy monje, ¿eh? Así que dice David que yo soy un encubierto. Quiero invitarles es una bendición estar acá con ustedes. Perdónenme si me ven un poco torpe con esto. Ustedes saben que las computadoras y yo no somos muy buenos amigos. Yo soy a la vieja usanza, como dice el proverbio. Yo todavía escribo todo a mano y después lo paso a la computadora y después lo imprimo en un papel. Quiero invitarles a buscar primera epístola de Pedro y vamos a estar buscando el versículo del 17 al 19, capítulo 1, versículo 17 al 19. Y bueno, es una verdadera bendición y un verdadero gozo estar acá con ustedes. Toda mi familia también, gracias a Dios, pudo estar con nosotros. Mi madre también anda con nosotros, pero ella fue a visitar a una hermana que tiene allá en la ciudad que progresa. Y bueno, pues estábamos de vacaciones y tuvimos a bien pues poder compartir y saludar. Recibimos un saludo de parte de la primera iglesia bautista de Bakersfield. También estuve hablando esta semana que pasó con algunos de los misioneros. Ustedes saben que tenemos una sociedad misionera en la cual ustedes también participan y ellos les mandan sus saludos. Dios está haciendo grandes cosas a través de esto. Acaba de celebrarse la escuela bíblica de verano en una de las iglesias que ustedes apoyan financieramente, en la Ciénaga de Zapata, en Cuba, y tuvieron una asistencia de arriba de 120 niños allí, y fue toda una bendición, todo un acontecimiento. La otra buena noticia es que gracias a Dios ya se pudo terminar de construir el templo para ellos. La misión de Chile inauguró su templo nuevo este año, gracias a Dios, y ya la iglesia llegó a los 120 miembros, y Dios está haciendo grandes cosas en Chile también. A modo de resumen, para dar ya el reporte de un solo viaje, gracias al Señor, pues este año, hace aproximadamente 2 meses, se pudo abrir un orfanato en Nigeria, África, donde tenemos 50 niños allí que se le está dando educación, atención médica, alimentos y demás y demás. Estoy hablando más o menos de las obras nuevas. Para la gloria de Dios, ya sostenemos 26 misiones en Cuba, 4 en Chile, un orfanato en México, otra misión en México que ahora ya está levantada las 4 paredes, falta el dinero para el techo, así que si nos quieren donar $4,000 para ellos, bienvenido. También pues la misión en Alemania ya va por la 3ª congregación plantada, y en Liberia, África, también el trabajo está muy próspero, gracias al Señor. 15 personas han sido alcanzadas de dentro de los musulmanes al cristianismo ahí en Tanzania, en África. En fin, que la obra va creciendo. Pues bueno, yo no vine aquí a hablar de misiones, solo quería compartirle lo que Dios está haciendo a través de esta sociedad misionera que tenemos de aquí, la iglesia Verdad y Vida, la iglesia primera de Bakersfield, Westcliff Road Baptist, Lake Mead Baptist, Osana Baptist y otras Baptist que hay por ahí que no me acuerdo el nombre ahora, pero Dios las conoce. Bien, primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 19. Dígame cuando lo tenga, por favor. Amén. ¿Qué tiempo tengo, pastor? 2 horas y media. Predica. Ok, yo voy a poner aquí 45 minutos. Bien, vamos a la Biblia y les invito a buscar 1 de Pedro capítulo 1, verso 17 al 19. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Palabra clave. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por esta mañana y la bendición de poder estar en tu casa para juntos alabar, celebrar y bendecir tu nombre.
Dirígenos con el poder de tu Santo Espíritu para exponer tu palabra. Úngenos con poder de lo alto, Señor. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Prepáranos para recibir de ti. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, te lo imploramos. Amén. Bien, hermanos, hemos titulado este mensaje La peregrinación de la vida. Las personas viven muy aferradas a las cosas de este mundo, viven muy aferradas a la vida que están llevando. Las personas viven muy estresadas a consecuencia de las cosas que suelen ocurrir durante la vida. Y son muchos los que han hablado de la vida y ya empecé a romper trastos. Son muchos los que viven preocupados con las cosas de la vida, y otros tantos pues ocurre que a veces sobrevaloran la vida y otros no le dan ningún valor. Algunos incluso no le dan importancia, y evidentemente todo esto tiene sus pros y tiene sus contras. Les dije que estaba más torpe que nunca. Porque tengo la Biblia. Gracias, mi amor. Gracias. Ya sé que no lo tengo que tocar. Allá en Bakersfield había una serie de mesas con búcaros alrededor del púlpito. Me lo tuvieron que quitar todo porque todos los rompí, todos los tumbé. Ay, Dios santo. Bien, decía que la gente desdichadamente a veces no valora, y los filósofos se han planteado muchas veces qué es la vida. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y pensamos y meditamos acerca de la vida y lo transitoria que es, podemos darnos cuenta que la vida en el presente es un peregrinaje temporal en el cual las decisiones que tomamos en el presente con respecto a Cristo son determinantes para el destino final en la eternidad. Y cuando examinamos este pasaje de 1 de Pedro en comparación con una serie de textos que nosotros encontramos en la Biblia, descubrimos en primer lugar que la vida es eso, es una peregrinación. Porque desde que fuimos concebidos en el seno de la madre por el Padre y hasta que muramos, estamos de pasada, estamos de camino, vamos rumbo a la eternidad. Y dicho sea de paso, la eternidad es algo que es universal. Toda persona, sin excepción, va a pasar a la eternidad y va a enfrentar la eternidad y va a vivir en la eternidad. Ahora, evidentemente, cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que en la eternidad hay dos destinos. Y a donde usted va a llegar está condicionado por la decisión que usted tome aquí y ahora en este peregrinar mientras tiene vida. Dice el versículo número 17 de 1 de Pedro, capítulo 1: si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y manda el Señor a través del apóstol Pedro, conducíos en temor. Y dice acto seguido, todo el tiempo de vuestra peregrinación. E ilustra el caminar del creyente, el caminar de la persona, como una peregrinación, como un viaje, ¿verdad? Y cuando nosotros meditamos en todo esto y lo comparamos con otra serie de textos bíblicos, descubrimos que la vida, amados hermanos y amados amigos, es transitoria. La vida, de hecho, está limitada por Dios hasta cierto tiempo y hasta cierto momento. Con toda claridad, la Biblia dice en el Salmo 90, verso 10, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Y con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Y este pasaje tiene una serie de cosas que son muy interesantes. Y es que, y una de ellas es el hecho de que cuando dice los más robustos son 80 años, tal pareciera que hubiera sido escrito en este tiempo, porque lo cierto es que el promedio de vida estándar en los países desarrollados en nuestros tiempos es de aproximadamente unos 80 años. Sin embargo, fue escrito hace mucho tiempo, y esto nos hace ver la sabiduría de Dios. Entonces, la Biblia está enmarcada, la vida está enmarcada dentro de un límite. Unos mueren más temprano, otros mueren pues más longevos. Por ejemplo, Matusalén duró un retongal de años, ¿verdad? Y eso es así. Pero
aún cuando en la Biblia hay personajes que duraron más de 900 años, lo cierto es que murieron, y murieron como consecuencia del pecado, y murieron porque Dios estableció límites para la vida. En otras palabras, va a llegar un momento en que tu vida va a llegar a su final. Otro elemento interesante en el Salmo 90, verso 10, es que la Escritura dice que pronto pasa. Y en un tiempo en el cual no había aviones y en el cual no podemos decir voló, la Biblia decía vuela, para indicarnos que pasa muy rápido. Y si usted tiene dudas de lo rápido que pasa la vida, solamente mire a sus nietos y a sus hijos y se dará cuenta que se le fueron en nada. Ayer estaban así y hoy están grandísimos. Ayer no tenían un solo pelo en la cara, y cuando yo vine aquí, Adrián no tenía pelos en la cara, y mira qué clase de barba tiene, y eso es consecuencia de que la vida pasa pronto. Y por interesante que parezca, en los que aparentemente son más robustos, la Biblia dice que aún en esa longevidad la edad es molestia y trabajo. Molestia y trabajo, porque la salud falla. Los 5 sentidos comienzan a bajar. Ya usted pasa trabajo absolutamente para todo y le da trabajo a otros. ¿Verdad, Irene? Dice Irene, sí. Y a medida que la persona entra en longevidad, evidentemente empieza a pensar, mi tiempo se está acabando. Entonces todo esto apunta a la transitoriedad de la vida. La vida es corta en comparación con la eternidad. Porque nosotros miramos y decimos, 80 años, wow, qué tiempo tan prolongado. Pero ¿qué son 80 años comparados con la eternidad? No en vano, entonces la Biblia dice que es un peregrinaje. Y esto debe de hacernos pensar. Si usted es un no creyente de Jesucristo, debe de hacerle pensar para tomar decisiones para vida. Si usted es un creyente de Jesucristo, debe de tomar decisiones para pensar en cuanto a cómo está viviendo en su calidad de vida, en su relación con Dios como cristiano y como miembro de la iglesia. Pues en 1 de Pedro capítulo 1 verso 17 dice que los que invocan el nombre del Señor serán juzgados por sus obras, por el Señor de la gloria, en dependencia de todos aquellos dones, carismas o talentos que Él puso en sus manos para que usted sirva al Dios de los cielos durante este peregrinar. Entonces, ya sea para el creyente como para el no creyente, hay que pensar en lo transitorio que es la vida. Y cuando la Biblia dice pronto pasa y volamos, debe de hacernos pensar en nuestra decisión con respecto a Jesucristo, nuestra decisión con respecto a el rumbo que le estamos dando a la vida, porque esta se acaba. Dice el Salmo 144 versículo 4, el hombre es semejante a la vanidad, o sea, al humo. Usted prende un fuego y aunque se arme la gran humareda, lo cierto es que a medida que asciende, ¿qué ocurre? Se disipa con facilidad, y es lo que quiere transmitirnos el salmista. Es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. ¿A qué se refiere? Al hecho de que al amanecer usted se para en un lugar y puede ver que el sol sale y proyecta una sombra, y la sombra se va moviendo, pero aunque el día es de 24 horas, la sombra no dura 24 horas, no dura una eternidad, se acaba, pasa muy pronto en comparación con la eternidad. Y todo esto tiene que hacerle reflexionar. Amados hermanos, la Biblia muestra a la vida como el viaje de este peregrino. La vida es una peregrinación, y al final de este viaje, tras la muerte, toda persona, sin excepción, enfrentará a Dios. Y esto es una ley establecida por el Señor, quien juzgará las obras de nuestro peregrinar y tomará acciones en pro o en determinación de las decisiones que tomamos durante nuestro peregrinaje. Cuando vamos a Hebreos capítulo 9, 27,
la Biblia dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Y este pasaje es muy importante porque a veces los hombres, los creyentes viven como si no fueran a enfrentar nunca a Dios. Y a eso es a lo que se refiere el Salmo 14, verso 1, cuando dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y es a llevar una vida cristiana disipada o en la lasitud o en la tranquilidad, como si nunca fuera a encontrar a Dios, como si el Señor de la viña no fuera a regresar, como si aquel que dio los dones y los talentos no fuera a regresar y dijera, da cuentas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque estamos viviendo en una sociedad donde la gente se ofende por cualquier cosa, son muy delicados, son muy sensibles. Y toda esa delicadeza y toda esa sensibilidad muchas veces es falta de carácter y es falta de convicciones y es falta de entendimiento de las realidades que Dios ha revelado en su palabra. Y gústenos o no la palabra juicio, gústenos o no la palabra de rendir cuentas, lo cierto es que aunque lo creas o no, un día estarás delante de Dios porque tu vida se habrá acabado y por ley establecida por Dios darás cuenta, porque Hebreo lo dice, está establecido y Dios no es mentiroso. Y Dios no miente, y dice la Biblia que en Dios no hay sombra de variación. Dios no cambia sus decretos, Dios no cambia sus decisiones y Dios no cambia su palabra. Y si Él ha revelado que está establecido que después que el hombre muera va a dar cuentas a Dios, entonces ciertamente cuando tu peregrinar haya llegado a tu fin, cuando tu vida haya llegado a tu fin, ¿sabes qué? Vas a dar cuentas a Dios. Ahora, cuidado con las filosofías del mundo que atentan contra la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros comúnmente cuando alguien fallece, ¿qué decimos? Descansa en paz. Pero algunos van a descansar en paz, pero lamentablemente otros no. Y a veces decimos, ya descansó o pasó a mejor vida. Bueno, si era cristiano, evidentemente va a estar en mejor vida. Pero si no era cristiano, no va a estar en mejor vida. Va a estar en un lugar de tormento, en un lugar de tinieblas. Ahora, hay algo más establecido después de la muerte. Y con respecto a la muerte, perdón. Y es que el hombre muere una sola vez. Eso echa por tierra la idea de la reencarnación. En la próxima vida arreglo las cosas. No tienes ninguna próxima vida. Entonces quiere decir que la peregrinación es una y única. Quiere decir que la vida es solo una. Por tanto, la oportunidad de vivir para la gloria de Dios, honrando a Dios, y la oportunidad para decidir con respecto a dónde vas a pasar la eternidad es también única y está condicionada por la decisión que tú tomes para salvación y vida con respecto a Jesucristo. Porque la Biblia dice, está establecido que el hombre, para los hombres, y esto es un término genérico, y esto es bueno aclararlo en estos tiempos donde aquí la Biblia no tiene que decir hombres y mujeres, como estamos en esta sociedad tan perdida, ni hombrex, ni mujersex, ni nada de eso. No, hombre es un término genérico, hombres y mujeres, que muere una sola vez y después de eso dice la Biblia que el juicio. Por tanto, es imprescindible meditar si has dedicado tu vida a Cristo, sí o no, en esta vida, que estás haciendo con tu vida cristiana, consciente de que es una única oportunidad, consciente de que vas a dar cuentas a Dios, aunque no te guste dar cuentas. Que vas a enfrentar a Dios aunque no quieras. Algunos dicen, yo no creo en Dios, pensando que por dejar de creer en Dios, dejarán de enfrentar a Dios. Y eso es un absurdo. Así que si usted es un no creyente, considere lo que aquí estamos hablando. Y si usted es un creyente, considérelo también, porque el hecho de saber que usted rendirá cuentas a Dios va a producir en usted un deseo muy profundo de vivir para la gloria de Dios. Ahora, en este juicio, cada persona como individuo dará cuenta de sus actos en vida para con Dios. Note nuevamente 1 Pedro 1:17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, dice que la Biblia juzga según la obra de cada uno. Juzga. Y este juicio es sin acepción de
personas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que el juicio de Dios es parejo. El juicio de Dios es parejo. Que Dios no va a hacer distinción entre una persona y otra. En lo absoluto. Y el ejemplo lo tenemos en la relación de Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Todo aquel que se rebeló y violó el pacto hecho con Dios en el monte Sinaí no entró a la tierra prometida. Y el hombre más destacado en todo este acontecimiento, en toda esta historia, ¿quién era? Moisés. Y cuando Moisés desobedeció a Dios, también Dios a él le dijo, usted tampoco va a entrar. Porque Dios al juzgar no hace acepción de personas. Y a veces nosotros pensamos que somos los favoritos de Dios o los preferidos de Dios. Y nos autoengañamos inconscientemente de que conmigo Dios va a ser un poco más liviano. Y ciertamente Dios es lento para la ira, es grande en misericordia. Él da tiempo al arrepentimiento, pero su tiempo al final llega. Sus días se acaban. Y usted enfrentará a Dios. Primera de Pedro enseña que a consecuencia de ello debemos entonces conducirnos en temor todo el tiempo. El juicio de Dios, hermanos, es justo y cada persona como individuo recibirá justa sentencia de parte de Dios para vida eterna o para muerte eterna. Juan capítulo 5, verso 29 dice, los que hicieron lo bueno, y cuando habla de hacer lo bueno se refiere no tanto a las buenas obras, sino a los que creyeron en el Evangelio, los que creyeron en Cristo como Señor y Salvador, declara la palabra de Dios, saldrán a resurrección de vida. ¿Y por qué decimos que los que hicieron lo bueno son los que saldrán a resurrección de vida? ¿Por qué decimos que se trata de creer en Cristo? Porque cuando nosotros vamos a otra porción de la Biblia, ahí dice con toda claridad que por la gracia somos salvos por medio de la fe y que esto no es por obras. Y también el libro de Gálatas y Romanos deja bien claro que el hombre no se salva por las obras, independiente de la obra de Cristo ni de Dios. El hombre solo es salvado por la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo. Eso entonces quiere decir que no quiere decir que hay una contradicción en la Biblia, porque la Biblia no se contradice. Quiere decir que cuando la mejor obra que un ser humano puede hacer es poner su fe en Jesús, creyendo en Él como Señor y Salvador. Jesús dijo con toda claridad, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. También Él declara que se declara en la Biblia que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otros mediadores, no hay otros medios de gracia, no hay nada que podamos hacer. De hecho, la Biblia declara que lo mejor de nuestras obras es como trapo de inmundicia. Dice que no hay nada bueno en nosotros, que no hay bueno ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla esto? Al hecho de que para que nuestras bondades y nuestras acciones sean aceptables ante los ojos de Dios, tendrían que ser exactamente igual a la perfección, justicia y santidad de Dios al obrar. Y dígame, ¿quién de nosotros puede cumplir esto? Nadie. ¿Por qué? Porque en alguna manera u otra todos hemos pecado y hemos fallado los mandamientos de Dios y hemos defraudado a Dios y hemos defraudado también al prójimo. Por tanto, cuando la Biblia dice los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, no puede ser otra cosa que creer en Cristo. Y afirma categóricamente Jesús en otra porción de la Escritura, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿quieres tú salir a resurrección de vida? Porque todos vamos a resucitar, absolutamente todos. No se cree ese cuento que dicen algunas sectas de que vamos a ser aniquilados y va a desaparecer. Y leí en una revista, incluso en una ocasión, que dice, usted va a ser aniquilado, se volverá polvo y algunas plantas absorberán su sustancia y usted quedará como una planta o un animal. Eso no es lo que dice la Biblia. Todos van a resucitar, porque la eternidad es para todos. La resurrección es para todos. Lo que no es para todos es el mismo destino.
Y la Biblia dice en este versículo, saldrá resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, o sea, los que murieron en su condición de pecado porque se les acabó el tiempo, porque durante su peregrinar no pensaron en Dios, porque durante su peregrinar no tomaron en cuenta que Dios por amor dio a su Hijo Jesucristo para que el que en Él creyera no fuera a este lugar de condenación, sino que tuviera vida eterna. Aborrecieron a Jesús, negaron a Jesús, no creyeron en el mensaje de Jesús. E hicieron lo malo porque mueren en condición de pecado. Y la paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Y el libro del Apocalipsis habla de una segunda muerte llamada el lago de fuego y de azufre, que es a donde van todos los que mueren sin Cristo. Y la Biblia aquí, Jesús dice que los que hacen lo malo salen a resurrección de condenación. Y a la gente no le gusta la palabra condenación, pero está ahí, está en la Biblia y hay que hablar de ello. ¿No te gusta la condenación? ¿A quién le gusta? ¿No quieres pasar la condenación? Pues muy simple, haz lo bueno, cree en Jesús como Señor y Salvador. La Biblia dice, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, Juan capítulo 3, verso 36 dice con toda claridad que el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y está bajo la ira de Dios, o sea, está destinado a la condenación. Mezclé ahí 3, 16, 17, 18 y el 36. Pero bueno, ahí vamos. Esto es muy claro. Alguno podría decir, bueno, estos fueron inventos de los apóstoles, pero es que esto viene desde el Antiguo Testamento. Si usted va al libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, la Biblia dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y la Biblia declara, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí están los dos destinos, cuando se acabe el peregrinar y llegue el día de la resurrección. En Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 12, la Biblia dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Oiga esto, y el que está sentado en el trono es el Señor. Y delante de él huye el cielo y la tierra porque saben que el juicio es ciertísimo y justo y perfecto y santo y que el hombre no escapará de él y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué dice la Biblia? Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y mire esta frase, según sus obras. ¿Y qué decía 1 de Pedro 1:17? Que Dios juzgará a los que invocaron su nombre. Y Dios juzgará a los peregrinos por sus obras. Nosotros no somos salvos por obras, pero Dios sí nos va a juzgar por obras. Por tanto, si tú no eres creyente, ¿cómo estás obrando con respecto a Cristo? ¿Has creído en Él o todavía tienes un corazón duro y permaneces en una condición en la cual le has rechazado? Ten en cuenta que tu tiempo se está acabando y tú no sabes cuándo vas a morir. Eso puede llegar en cualquier momento. Hace 2 noches atrás, a las 2 de la mañana, estaba ya aquí en Hialeah. Pensé que me iba a morir. Yo dije, el domingo no voy a poder predicar. Mi corazón empezó a latir y por 3 horas estuvo latiendo con una frecuencia altísima. Estuve así de llamarle a la ambulancia. Hermano, juventud no es sinónimo de vitalidad. Para morirse nada más que hay que estar vivo. Olvídese de eso. Usted no sabe cuándo le va a tocar. Así que mejor arregle sus cuentas con Dios aquí y ahora, porque usted va a enfrentar a Dios un día. Y si usted es un no creyente, arrepiéntase de sus pecados, crea en Cristo como Señor y Salvador. Sus pecados serán perdonados, usted será inscrito en el libro de la vida. Usted podrá vivir para la gloria de Dios y un día cuando esté delante de la presencia de Dios y estos libros sean abiertos y tu nombre esté ahí, usted va a oír las maravillosas palabras de buen siervo. Entra en la presencia de tu Señor, gózate, pero si su nombre no está ahí,
usted va a oír la terrible sentencia al tormento eterno. Amados hermanos, peregrinar con o sin Cristo determina el destino final del peregrino. Todo hombre, creyente o no, ha de tomar conciencia de que el destino final del peregrino son solo dos: la vida eterna o la muerte eterna. Y dicho destino está condicionado por el camino en el cual se decide transitar aquí y ahora, mientras usted peregrina aquí en vida, con Cristo, quien es el camino, verdad y la vida que lleva al Padre, y a la vez camino que dice Mateo 7:14 que es estrecho y que es un camino diferente al amplio, pero que lleva a perdición. Dice Mateo 7:14, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que lo hallan. El camino espacioso, que es el regular de todos nosotros, que teníamos todos nosotros, ese solo lleva a perdición. De ahí la invitación que tenemos en Mateo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Estrecha la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y yo te pregunto, ¿en qué camino estás andando tú en este momento? Y es importante que tomes conciencia que en tu peregrinar, si estás yendo por el camino amplio de pecado, caracterizado por el pecado, lejos de Dios, de su ciudadanía, de su persona, de su presencia, de una relación con Él a través de Jesucristo, guste o no lo que te voy a decir, usted va a terminar en condenación eterna. Pero si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha entendido que el camino estrecho, aunque es difícil, es un poco turbulento, pero no va a pasar usted de los 100 años, probablemente, pasando por este estrecho, pero le va a llevar a una eternidad en Cristo, con Cristo, en el lugar de Cristo, bajo el gobierno de Cristo. En un lugar completamente deleitable, glorioso, extraordinario, que no es fantasía, que es realidad revelada por Dios en su palabra. Por eso es importante tomar una decisión aquí ahora. Por eso es que la Biblia advierte, la noche está avanzada y el día viene. Por eso es que la Biblia dice, he aquí ahora el día de salvación. Porque cuando la vida haya terminado, la oportunidad se habrá acabado. Es indiscutible esta realidad. Peregrinar con o sin Cristo determina dónde el hombre pasa la eternidad. Porque la vida, vamos a ver lo que la Biblia dice de la vida de quien peregrina sin Cristo. Vaya a 1 de Pedro nuevamente, capítulo 1, verso 18. Sabiendo, y está hablando a los creyentes expatriados del Ponto, Asia y Galacia. Pedro le está escribiendo a creyentes, fuiste rescatados. ¿Por quién fueron rescatados? Por Cristo. ¿Y de qué fueron rescatados? Dice la Biblia, de vuestra vana manera de vivir. Esto es interesante. La vida del hombre natural sin Cristo es una vida descrita como vana. Dice, la cual recibiste de tu Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y usa la expresión vana manera de vivir. La vida del no creyente es descrita como vana. ¿Y sabe lo que significa en griego esta palabra? Mataios. No estoy hablando en lengua, claro. Significa inútil. Entonces la Biblia está diciendo, al creyente le está diciendo, tú fuiste rescatado de la vida inútil que tenías delante de los ojos de Dios. Porque la vida sin Cristo, gústenos o no, es inútil, es sin valor, es infructuosa, que es lo que significa toda esta palabra. Carece de sentido, porque aunque tengas mucho éxito en los 80 años que puedas durar o 100, lo cierto es que si mueres sin Cristo en el infierno, tu éxito terrenal no te habrá servido absolutamente para nada.
Bueno, pastor, pero todos nos vamos a morir igual. Sí, todos nos vamos a morir igual en la primera muerte, pero en la segunda es la cuestión. Todos nos vamos a morir igual, a menos que Cristo venga antes. Pero el asunto es dónde vas a pasar la eternidad. Porque la vida solo cobra sentido cuando la persona se convierte a Cristo. Por eso Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 15, dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Y exhorta a la iglesia naciente de aquel tiempo a que se le comunique a usted que aún no tiene a Cristo, que te vuelvas del camino de vanidad, que abandones el camino inútil de la vida que estás llevando y te vuelvas a Jesucristo creyendo en Él como Señor y Salvador. Dice que te vuelvas de esta vanidad, de que te conviertas al Dios vivo, a ese Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, a ese Dios que dio a Jesucristo para salvar tu alma de las tinieblas y del pecado. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 3 verso 17 que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El deseo de Dios no es enviarte al infierno. El deseo de Dios no es condenarte por la eternidad. El deseo de Dios es que usted tenga vida y vida abundante. Y por eso es que el Señor dio a Jesucristo. Por eso el Hijo de Dios se despojó de toda su gloria, se hizo semejante a nosotros, murió muerte de cruz, resucitó triunfante de entre los muertos, y todo ello para que usted no tenga que ir al infierno. Pero hay una cláusula: usted debe de creer en Él. Debe de creer en Él. Y creer en Él implica experimentar una conversión, un cambio, un giro en el peregrinar. Es dejar el camino de la vanidad, el camino del pecado, de la inutilidad, y volverte al camino de Dios después de haber sido lavado con la sangre del Cordero, y vivir para su gloria todos los días de tu vida, para ese Dios que hizo el cielo y la tierra, para ese Dios que es soberano. No vale la pena seguir los pensamientos de los sabios de este mundo, por cuanto ellos son vanidad, y por ende arrastra al hombre a vivir en esa vanidad. Cuidado con los que se creen más sabios que Dios. Cuidado con los que piensan que no necesitan a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 3:20: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, y dice que los pensamientos de los sabios son vanos. Entonces, en la vanidad de la vida, ¿qué provecho hay para el ser humano? De hecho, ¿de qué le sirve al hombre si gana todos los bienes de este mundo y pierde su alma? Ya le estoy hablando de la batería. Y pierde su alma. ¿De qué sirve? Amado hermano, la vida sin Cristo es una vida de perdición. Es perdida por naturaleza, por eso hay que abandonarla. Y es por causa del pecado. Observe cómo el apóstol Pedro hace alusión a esta condición perdida del hombre cuando dice, o cuando utiliza la frase, fuiste rescatado. ¿Quién es el que necesita ser rescatado? El que está perdido, el que está atrapado. Y el que practica el pecado, esclavo del pecado. Y todo hombre por naturaleza está esclavo del pecado. Necesita ser rescatado del pecado y de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Y vivimos tiempos en los cuales a la gente no le gusta oír hablar de juicio, pecado y rescate y salvación, pero hay que hablarlo. De lo contrario, estamos mutilando el evangelio. Porque no es hasta que se toma conciencia de lo perdido que está un ser humano, no es hasta que se toma conciencia de ello que uno ve la necesidad de ver en Cristo al Salvador. Efesios 2:2 enseña que el hombre sin Cristo está alejado de la ciudadanía de Israel, o sea, fuera del pueblo del pacto, que está ajeno a los pactos de Dios, que está ajeno a sus promesas, está sin esperanza, está sin Dios. Esa es tu condición si no has creído en Cristo. Ahora, mire qué bendición
Cuando usted se arrepiente de sus pecados y usted cree en Cristo como Señor y Salvador, ahora usted viene a ser pueblo de Dios. Porque Dios te inserta en su iglesia y viene a ser parte del pueblo del nuevo pacto. Usted ya no vive ajeno al pacto de Dios ni de las promesas de Dios, sino que ahora usted es partícipe de este pacto y de cada una de las promesas de Dios. Usted antes estaba sin esperanza, pero al creer en Cristo ahora es llenado de la esperanza del reino. Porque sabrá entonces y podrá vivir tranquilo en la convicción de que cuando cierre sus ojos en esta vida, los abrirá en la presencia de Dios, disfrutando de su reino por toda la eternidad en una condición completamente diferente a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿acaso no es maravilloso creer en Cristo? Y a veces oigo gente necia que dice, ¿qué gano yo con creer en Cristo? Mira todo lo que ganas. Eres parte de la ciudadanía de Dios, vienes a ser parte del nuevo pacto, tienes las promesas de Dios, promesas que, dicho sea de paso, te ayudan a subsistir ahora y que van a ser una realidad cuando vayas a Dios. Antes vivías sin esperanza, ahora tienes esperanza. Pero lo más importante de todo, lo más extraordinario, es que antes estabas sin Dios. Y al creer en Cristo, ahora Dios está contigo. Al creer en Cristo, Dios viene a estar contigo. El Dios de la gloria que hizo el cielo y la tierra es tu Padre por adopción, gracias a la obra de Cristo, si crees en Él. El Dios de la gloria pone su Espíritu Santo a morar en ti. Y la obra que comienza la perfecciona y produce frutos. Te empieza a preparar para la eternidad. Empieza a obrar en tu corazón y te ayuda a despojarte de toda esa vanidad. Y comienza a operar una transformación de la cual, si usted se hace vulnerable, empieza a disfrutar bendiciones. Antes caminabas solo, ahora caminas con Dios y Dios contigo. Antes no eras hijo de Dios, pero por creer en Cristo vienes a ser hijo de Dios. Porque los que creen en Él y le reciben, dice Juan 1:12, que vienen a ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta cuánto usted se está perdiendo por no creer en Cristo? Y se da cuenta cuánto usted disfruta y tiene por ser un hijo de Dios, por ser cristiano. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Por supuesto. Por eso estamos aquí y predicamos estas cosas. Número uno, porque queremos que usted disfrute lo que ya estamos disfrutando nosotros. Número dos, porque, y es superior a la primera, es que Dios quiere que usted disfrute de esto. En Efesios 2:12 leemos, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos y de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estabas. ¿Qué significa? Que es condición pasada. Porque el que está en Cristo ya no está en esta condición. La condición cambia. Tu peregrinar cambia. El que está sin Cristo por naturaleza de una simiente corrupta y por ende corruptible. Y así nos lo deja saber Pedro en este capítulo 1, verso 23, cuando dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece en vosotros. Pedro nos dice que los creyentes nacidos de nuevo, de una simiente incorruptible que es Cristo, y da a entender que nuestro anterior nacimiento había sido de una simiente corruptible. En pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre, dice el Salmo. Pero en Cristo somos concebidos en una nueva naturaleza. Por eso se habla, cuando uno se convierte, se habla en los términos de un nuevo nacimiento, de una nueva criatura, de que las cosas viejas pasan y todas son hechas completamente nuevas. Y eso es lo que pasa en tu vida cuando crees en Cristo como Señor y Salvador. Por eso, si no eres cristiano, cree en Jesús para que esto venga a ser una realidad en ti. Y si ya eres cristiano, vive para su gloria y alaba el nombre de Jesucristo todos los días de tu vida, porque Él ha hecho todo esto en ti. Mis queridos hermanos, el estar sin Cristo hace del peregrino pueblo no de Dios.
Mire el capítulo 2, verso 10 de esta epístola de Pedro. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Hay una diferencia. Cuando usted está en Cristo es pueblo de Dios. Cuando usted no está en Cristo, usted no es pueblo de Dios, aunque usted se llene la idea, la mente y el corazón de la falsa idea de todos somos hijos de Dios. No. Cuando usted está sin Cristo, usted es gente que no ha alcanzado la misericordia salvadora de Dios. Usted es alguien fuera de la misericordia de Dios, pero cuando usted es un creyente de Jesucristo, la misericordia de Dios es continua en ti y de hecho es nueva cada mañana. Cuando usted es un no cristiano, usted vive bajo la ira de Dios, dice Juan 3:36, pero cuando usted ha creído en Cristo, usted vive en una condición de vida eterna y abundante. Cuando usted está sin Cristo, usted está en una condición de condenación a muerte. Pero cuando usted está en Cristo, usted está destinado a la vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En cambio, la vida de quien peregrina con Cristo es en primer lugar un estado de gracia y convicción en lo que a su condición de salvo respecta, lo cual hace del peregrino a un hombre seguro de su condición de salvo, por ende a alguien lleno de esperanza. Note cómo 1 Pedro 1:18 dice, usa el término sabiendo que fuiste rescatado, que ahora tienes una nueva esperanza. Sabiendo, puedes tener convicción. Yo no tengo que esperar a terminar mi peregrinación para saber que voy a ser salvo, porque por las promesas de Dios que son en Cristo y que son en Él sí y en Él amén, porque Él ha dicho el que cree en el Hijo tiene vida eterna, sé que tengo vida eterna. Puedo vivir convencido de ello, también de que nadie me puede arrancar esta condición de salvación, porque fue el resultado del regalo de la gracia. Nuestra condición de salvo es una realidad presente, garantizada. Mire cómo en 1 de Pedro 1:18 dice, fuisteis rescatados. Los cristianos que somos, gente que rescatada. Fuiste rescatado por Dios en Cristo. Nuestro rescate fue costoso para Dios. El precio de nuestra salvación es invaluable. Es superior a todo metal precioso que puede existir en toda la creación. Ese costo fue con la sangre de Cristo. Dice 1 Pedro 1:19, con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados por medio de Cristo, quien es el cordero y sacrificio perfecto que de manera eficaz quita el pecado. Y así lo dijo Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por el Cristo que por amor a los creyentes fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para morir por pecadores como nosotros, lo cual muestra el amor y favor de Dios para con los creyentes desde antes de la fundación del mundo. Dice 1 Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fue manifestado en el tiempo perfecto de Dios para hacer realidad la salvación de aquellos por quienes Él iba a morir. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Fue quien murió y resucitó para que por medio de la fe en el Dios que le resucitó y le dio la gloria, fuésemos cimentados en una verdadera esperanza de vida eterna en Dios por medio de la obra de Cristo. Mire el verso 21 de 1 de Pedro 1. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea ¿en quién? En Dios. No en las condiciones que has logrado durante tu peregrinaje. La vida de quienes peregrinan con Cristo entonces es fructífera y llena de bendiciones, tanto en el presente como en el futuro, cuando Cristo sea manifestado. Quienes peregrinan con Cristo en el camino de Cristo son hechos partícipes de una vida purificada y santificada por Dios en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. El creyente deviene nueva criatura con una nueva naturaleza.
Mira el verso 22. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, la capacidad sobrenatural producida por el Trino Dios en nosotros nos capacita para la práctica del amor, para una actitud entrañable en el ejercicio de esta y una pureza de corazón. Y aquí la palabra corazón se refiere al sentir interior, no se refiere nunca a la parte del cuerpo. Amados hermanos, al creer en Cristo, usted viene a ser pueblo de Dios, participante real de su misericordia salvadora y sustentadora. Entonces, quien quiera que seas, la vida es imprescindible, ya sea que termine más tarde para algunos o más temprano para otros. Lo cierto y común en todos es que un día llegará a su fin, y tras ese fin, quieras o no, te encontrarás con Dios para dar cuentas. Y si resulta que no peregrinaste con Cristo y moriste en la vanidad de la vida, en tus delitos y pecados, no te espera otra cosa que el tormento eterno en el lago de fuego y azufre. Y aunque digan de ti en tu funeral, y hagan memoria de ti diciendo que en paz descanse, ya descansó, o aquí descansa fulano de tal en tu tumba, lo cierto es que por más que digan eso de ti, si no peregrinaste en una decisión con Cristo, no vas a descansar en paz. En cambio, si peregrinaste en la vida y llegado el momento creíste en Cristo como Señor y Salvador, usted entrará en la gloria del Padre y estará junto a Dios por toda la eternidad, disfrutando de su presencia y todo lo que esto implica. Por tanto, yo te pregunto en esta mañana y termino con esto: ¿qué decisión has tomado con respecto a Cristo? ¿Qué decisión vas a tomar si aún no le has rendido tu vida a Jesucristo? Si usted no ha creído en Cristo como Señor y como Salvador personal, yo te animo a que consideres lo que aquí hemos hablado, que le pidas perdón a Dios por haber pecado contra Él, que creas que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y quien puede cambiar el rumbo de la vanidad de tu vida a una vida con Él, que creas que Él tiene el poder para salvar y dar vida eterna por medio de su muerte y resurrección, y entonces verás la gloria de Dios y vivirás por siempre junto a Él. Si usted es un ya creyente, pues sigue viviendo para su gloria y alábele todos los días de su vida y sea fiel y sírvale. Amén. Así que si usted no ha creído en Jesús como Salvador y hoy quiere rendir su vida a Él, pues crea en Él, crea en su sacrificio. Si usted toma esa decisión o quiere más información al respecto, cuando termine el servicio, acérquese al pastor Radibel y él con mucho gusto le va a dar más detalles y le puede guiar o aconsejar en esta decisión. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y recuerde, amados hermanos, recuerde, medite siempre en su peregrinar. ¿Cómo está haciendo para con Dios? Porque las decisiones que tomamos aquí y ahora son determinantes para la eternidad. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.